Durante septiembre, mes dedicado a la Biblia, mes dedicado a la palabra de Dios. Ya la tenemos aquí, en medio nuestro. Nos está acompañando y sumamos, por supuesto, a quien no puede faltar en este espacio, el querido profe. Nosotros le decimos así, profe. Hoy estamos celebrando su día. Hablamos de Alexis Molina, profesor en Ciencias Sagradas y magíster en Teología. Bienvenido, profe. Hola, Feliz profe, día. feliz día. ¿Cómo estamos? Estoy con un poquito de delay, así que bueno, con mucha paciencia. Bueno, Genial. Bueno, muchas gracias por el saludo. Como siempre, es un honor compartir con ustedes, con los amigos que están allí conectados, prendiéndose a este encuentro con la palabra. Un gusto conocerte ahí, Cristian, así que bueno, un placer acompañándolos. Nos falta José, le mandamos un abrazo Sí, en esta instancia y bueno, y que disfrute de su descanso, por supuesto. recién hablabas gracias. de delay y Sí, los textos bíblicos, vos nos dirás bien, Alexis, tienen un delay. tienen un poquito. Claro, no es que, como viste de Chosen, que estaba, por ejemplo, Mateo, y lo muestran a Mateo escribiendo mientras Escribiendo. Jesús habla. No es así, Alexis. Es lo que pasa también con el Evangelio de San Juan. Totalmente, hay un delay ahí y de hecho hoy vamos a abordar el Evangelio de Juan en primer lugar, porque es el que nos quedaba de ver la semana pasada y precisamente sí, ahí hay un pequeño delay, pero ese delay viene con gracia porque precisamente se trata de un profundo proceso de reflexión teológica que lleva luego a concluir en este texto del Evangelio de Juan, ¿no? Pero bueno, Buenísimo. muy bien, ahí muy bien, venía preparado. Sí, está estudiado Sí, 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 el preparamos un integrante. poquito. Porque si no, el profe después nos dice que no estuvieron para Claro, hoy. no, Bueno. no repasaron el material. Pero hoy nos vamos entonces al Evangelio de Juan. Dejamos en letra chica el recomendado, quien se perdió el capítulo anterior, Mateo, Marcos, Lucas. Valiosísimo repasar también cómo fue la escritura de estos tres evangelios. Correcto, muy bien. Bueno, recordemos que en este proceso de confección de los evangelios, estamos hablando de los primeros siglos de nuestra comunidad, particularmente entre el siglo I y el siglo II, después, por supuesto, de aquel periodo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Mm. Recordemos que acá el centro de atención se lo lleva a la resurrección, precisamente porque ese aparecerse vivo de Jesús entre ellos implica un no podemos callarnos aquello que hemos vivido. Y por Ujú. tanto, esto hay que llevarlo a los demás, ¿no? Es esa evangelización, es ese anuncio de la buena noticia que empieza a esparcirse por el mundo conocido, pero que muriendo aquellos primeros testigos, es preciso resguardar aquellos testimonios para la posteridad. En particular, nosotros habíamos hablado de la confección de los primeros evangelios, decíamos que si bien el primer escrito del Nuevo Testamento es la carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica en el año 50, el primer evangelio de los 4 en escribirse es el de Marcos, fechado allí en torno a la destrucción del templo de Jerusalén, Ujú. ¿sí? Como destinatario los cristianos perseguidos en Roma. Luego el Evangelio de Mateo entre el año 80 y 85, posterior a la destrucción del templo de Jerusalén, probablemente escrito en la zona de Siria, de la Palestina, ¿sí? El destinatario son los cristianos de origen judío. La imagen precisamente de Mateo es Jesús como el nuevo Moisés. Ujú. Y Lucas, este amigo, nuestro amigo Lucas, ¿sí? Entre el año 80, 90, ahí casi terminando el primer siglo de nuestra era, confeccionado tal vez en Asia Menor, con ese griego, decíamos, de características elegantes, por Sí. supuesto, y que escribe a los cristianos que son venidos del paganismo, ¿no? Ujú. Particularmente de propios del Imperio Romano y de aquellos filósofos, de aquellos que llevaban la cultura helénica en sí. Entonces, es todo un desafío en este contexto hablar de este Hijo de Dios, de este Jesús, de estas promesas cumplidas en él. Precisamente vamos a hablar hoy del Evangelio de Juan, ¿no? Es un evangelio realmente maravilloso. Eh, Se suele fechar a finales del siglo I, entre el año 90, entre el año 100, en la comunidad probablemente de Éfeso, estamos hablando de la zona de Asia Menor. Ujú. ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió este evangelio? Bueno, aquí tenemos la gran discusión. La tradición
atribuye, sobre todo Ireneo de Lyon en el siglo II, a Juan, el hijo de Zebedeo, el apóstol que nosotros conocemos como el discípulo amado, pero que, sin embargo, los estudiosos modernos, sobre todo de la primera parte y segunda del siglo pasado, los teólogos biblistas, muchos venidos de la teología protestante, van a tener un auge en el estudio teológico bíblico, ellos piensan que detrás hay una comunidad juánica, una escuela teológica propia de Juan, ¿no? Y que conservó esa memoria del apóstol Juan y que completó su obra. Esto realmente representa una gran discusión, ¿no? Rudolf Schnackenburg, uno de estos teólogos que escribe un texto llamado El Evangelio de Juan, tiene unos 3 volúmenes de la edición de Herder, sostiene que nos podemos dar cuenta de estos criterios, de estos elementos, o de manos, si queremos, confeccionando este texto, sobre todo porque se encuentran algunas disidencias en la escritura. Por ejemplo, el capítulo 20. El capítulo 20, si uno lo lee, parece un final muy original, de primera mano, mientras que aquel capítulo 21 podría considerarse como un añadido posterior de la comunidad, probablemente para subrayar el rol de Pedro junto al del discípulo amado, ¿no? Si nosotros leemos estos últimos capítulos, hay una fuerte relevancia de el lugar que ocupa, por ejemplo, María Magdalena, que es quien se encuentra con el resucitado y va a anunciarlo, pero hay una necesidad de reafirmar el lugar que ocupa Pedro en estas comunidades, ¿no? Raymond Braun, otro teólogo biblista muy reconocido, muy estudioso de la confección y de los hagiógrafos, explica también que el capítulo 20 termina con lo que él denomina, ¿no?, en estudios literarios, un colofón, ¿no? De hecho, la frase es como, estas cosas se han escrito para, que es típico de un cierre, de un final, diríamos nosotros. Ahora bien, el capítulo 21 sería como esa adición, ¿no? Y en esto coincide con Schnackenburg, precisamente porque hay una necesidad ahí imperiosa de confirmar esa autoridad de Pedro, ¿no? Pero en armonía con este discípulo amado, que es quien ocupa un lugar preponderante a lo largo de todo este evangelio, ¿no? Precisamente es desde su lugar, desde su mirada y desde su testimonio. A ver, esto lo podemos entender dentro del proceso de los criterios de canonicidad, ¿no? Recordemos que eran 4 criterios. Apostolicidad, muy bien. ¿Cuáles eran los otros? A ver. Yo falté esa clase, perdón. Liturgia. Claro. Yo falté, yo estoy aprendiendo acá anotando. No importa, deberías haber repasado. Perdón. Ahora me dejaste sola. Profe, no me... Catolicidad. Muy bien, muy bien. Liturgia. Perfecto. Y me falta uno. Regla de fe. Ahí está. Ahí está, mira. Regla de fe. Bueno, la apostolicidad precisamente era que fuera de manos propias de alguno de estos 12 o de algunos de su comunidad más cercana, ¿no? De estos que ellos iban eligiendo como discípulos y que los iban acompañando en sus viajes, en la medida en que ellos iban, por supuesto, evangelizando en cada comunidad. Ahora bien, también el criterio de regla de fe, es decir, lo que se dice, lo que se enseña, el testimonio, ¿es ortodoxo? ¿No? ¿Es similar al resto de los testimonios que tenemos? El uso litúrgico, ¿se utilizaba para orar en las comunidades, en la celebración eucarística? Y por último, la catolicidad, es decir, ¿la comunidad lo aceptó en general o solo algunas particularidades de algunas comunidades le dieron lugar? Es decir, estos criterios van ayudando. Y precisamente, si nosotros nos imaginamos este agregado posible del capítulo 21, tenga que ver con esto, con la catolicidad, ¿no? Con una recepción que tal vez tuvo una cierta confrontación. Probablemente cuando llegó este evangelio al resto de las comunidades, sobre todo en Asia Menor, que tenía una fuerte influencia de la comunidad de Pedro y de Pablo, como que ahí el lugar, la que anuncia, la que va, es María. Y Pedro
la cabeza de la iglesia, ¿dónde queda? Es decir, hay una necesidad de reafirmar en el capítulo 21 el lugar que ocupa Pedro en estas primeras comunidades, como Ujú. cabeza, como primero entre los iguales. Claro. Ahora bien, hay una curiosidad muy interesante para que piensen, que es este lugar que ocupa María Magdalena, porque aparece como una figura central. Sí. Es la primera en descubrir el sepulcro vacío, capítulo 20, versículo Ujú. 1. Ujú. Es la primera en encontrarse con Jesús resucitado y de recibir el encargo, ve y dile a mis hermanos, ¿no? Ahí en los versículos 17 y 18 también de este Sí, mismo capítulo. Y por eso también entendemos lo que luego Tertuliano o Hipólito de Roma, dos padres de la Iglesia de los primeros siglos, nos digan o la reconozcan como la apóstol de los apóstoles, Mm. ¿no? Apóstol apostolorum, ¿no? Em, Resaltando el lugar que María Magdalena tuvo en estas primeras Sí. comunidades. Los autores modernos, por ejemplo, Brown, que era uno que yo les mencionaba la semana Sí. pasada, escribe un texto en 1979 que se llama La comunidad del discípulo amado, ven en María Magdalena un posible liderazgo en este grupo que transmitió las tradiciones y el testimonio juánico. Ujú. A ver, la hipótesis probable frente a esto puede ser que la comunidad juánica no fue un grupo inventado, sino un conjunto real de cristianos alrededor del discípulo amado. Y Ujú. probablemente en esta comunidad de Asia Menor de Éfeso. Y Bien. allí, María Magdalena habría tenido un rol fuerte como testigo de la resurrección. Mm. bien. Em, a Eh, ver, no hay pruebas históricas firmes, y Claro. esto hay que decirlo, de que ella escribiera o de que ella inspirara directamente este evangelio, ¿no? Ujú. Pero tenemos que mencionar que tiene un lugar como testigo privilegiada que sí puede haber influido en la memoria de esta comunidad juánica, Bien. ¿sí? bien. Em, En todo esto que venís haciendo, venís diciéndonos, Alexis, me recuerda primero, no olvidarnos nunca que el hecho central de todo esto no es un mero raconto histórico, sino el hecho central es la Pascua. Porque todo esto se comienza a dejar por sentado, por escrito, después del hecho y a la luz de este hecho. Mm. Eso es una cosa clave y justamente vinculada a esto que decís vos, también uno puede descubrir cómo para Juan, rápidamente se me vienen cuántos textos en donde está la mujer presente. Mm. Me recuerda allí en el pozo con la cananea, creo que era, Sí. bueno, con María Magdalena, digo también el lugar que le da a la mujer y específicamente como a través de la mujer también el anuncio de la Pascua. Mm. Todo esto es parte del contexto que nos permite entender cómo lo va armando Juan, Alexis, para comprender desde qué lugar está escribiendo. Mm. Totalmente, totalmente. Y es que precisamente es una comunidad sumamente reflexiva, ¿no? Es riquísima en el simbolismo, es riquísima en las imágenes que utiliza, y tiene que ver mucho con todo esto que vos nos mencionas, ¿no? Es una recepción de un testimonio estudiado, trabajado, Claro. abordado. Y que claramente sí tiene un fuerte lugar en el papel de la mujer en las primeras comunidades, que también nos ha posibilitado volver a revisar, sobre todo en estas últimas épocas, el lugar de la mujer en las primeras comunidades, ¿no? Ujú. Es decir, hay discusiones teológicas actuales realmente muy fuertes en torno al papel de la mujer, en torno al diaconado, en Sí. torno al sacerdocio. De hecho, no nos olvidemos que uno de los sínodos que intentó trabajar el Papa Francisco precisamente era volver a revisar esta cuestión, Ujú. bueno, pero después no se trató. Pero que precisamente nos ayuda a dilucidar el lugar que las primeras comunidades le daban a ellas, ¿no? Mm. Y me parece muy valioso, Cristian, tu aporte, ¿no? Porque nos permite ver que el Evangelio es cosa de todos. Mm. ¿No? El Evangelio es cosa de todos. Y particularmente este Evangelio dice, la buena nueva es cuestión de la comunidad, es custodia de la comunidad Claro. y es desafío para la comunidad, es Mm. tarea, ¿no? Y reitero esto, y me parece muy importante lo que nos decís, el lugar de la mujer es para todos,
¿no? Y este evangelio claramente en varios pasajes nos regala la imagen de la mujer colaborando con Jesús, Mm, receptando o incluso siendo enviada para anunciar, que es Sí. el caso de María, ¿no? claro. El primer testigo de la resurrección. De hecho, en el pregón pascual, cuando se lee, hay una parte tan bonita que la he mencionado. Resucitó Cristo mi esperanza. Mm, Dinos, María, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Resucitó Cristo mi esperanza. Es ella la portadora de esa buena nueva, ¿no? Eh, y esto nos hace pensar en el lugar que tenían las mujeres en las comunidades, ¿no? Hasta Ujú. el siglo V eran fieles servidoras. O en las cartas de Pablo encontrar a Priscila, entre otras, Febe, que son enviadas a anunciar, a evangelizar. Digo, muy interesante el aporte que está haciendo Cristian, porque también nos hace pensar en el lugar y el rol que tenía la mujer en aquel momento, ¿no? Buenísimo. Eh, Así que, Ahí muestra también excelente ahí el aporte. un aspecto, creo, Belén, y vos lo experimentarás como mujer también, la sinodalidad, ¿no? Claro. Claramente podríamos decir que tiene estos rasgos muy claros de sinodalidad. Sí, incluso lo que me quedé pensando, Alexis, cuando hablaste de María Magdalena, esta apóstola de los apóstoles, creo que es la expresión, el Correcto. Papa Francisco la usaba mucho y yo pensé que era una expresión que un poco él la había inventado o la estaba proponiendo a la iglesia, esto lo digo así entre comillas, pero por lo que nos contás, hay escritos de muchos años antes donde hablan de la figura de María Magdalena en este sentido, acompañando desde un lugar central el caminar de los apóstoles. No, totalmente. Lo que pasa es que eh, se ha negado un poco el acceso, ¿no? Mm, Del estudio teológico del lugar de la mujer, digo. Y en estos últimos tiempos hay tanto avance respecto a esto, hay tanto para estudiar, hay tanto para seguir claro. reflexionando, y hay tanto para construir desde allí, ¿no? Mm, Así que bueno, también traer a la memoria esto que decía el Papa Francisco, y claro, ¿no? Sí, está anclado en los testimonios de los padres de la iglesia, ¿no? claro. Ujú. Esto que le contaba yo, que en las primeras comunidades, de hecho, hay registros hasta el siglo III, algunos dicen hasta el siglo V, de que durante la celebración que recordaba la memoria de María Magdalena, se recitaba el credo de pie, ¿no? Resaltando su lugar. Y de Sí. hecho el título, Apóstol de los Apóstoles, Qué ¿no? fuerte. Claro que fuerte. Mm, Imagínense el resto de las comunidades cuando Claro. recibió el Evangelio de Juan, la necesidad imperiosa de agregar ese capítulo 21 para, che, no nos olvidemos que acá el primero es Pedro, ¿no? Eh, y de hecho, la necesidad, fíjense que el capítulo 21 es, sí, pero tuvieron que ir a avisarle a Pedro y al sí, discípulo amado para que corran ellos, ¿no? Es decir, claro. tienen que primerear. Pero bueno, el Evangelio y el testimonio nos dicen Sí, que Jesús la eligió a ella para eso, ¿no? Es Ujú, interesante, muy interesante sí. sí. también Rompe para seguirlo esquemas. reflexionando. Rompe Claro que esquemas, sí, rompe prejuicios. Yo creo que hoy típico de por hoy Jesús. es Claro. típico. Sí. Ahí lo va marcando. En esto que vos mencionabas, Alexis, recordanos, si yo no comprendí bien, a quién está dirigido el Mm, Evangelio de Juan en esta construcción comunitaria que se va haciendo, por lo cual, y en base a estos 4 filtros o 4 criterios, podemos decir, no pierde el valor de ser canónico. ¿A quién está dirigido? Porque eso Totalmente. también tiene que ver con el modo de escribir. mm, Totalmente. Bueno, primero el idioma. Escribe en griego, muy explicado también por el contexto y la zona en la que se encuentra, ¿no? En Éfeso. En griego, con, reitero, fuertes rasgos de simbolismos, ¿sí? A Juan realmente este estudio o esta abstracción, si queremos, de los contenidos de fe, le posibilitan hablarle precisamente como destinatario a la comunidad misma cristiana, ¿no? Con ciertos debates teológicos intensos que se van ujú, dando en esta primera parte del primer siglo. Entonces, de hecho, es una elaboración mucho más pensada del testimonio de lo que había ocurrido con Jesús, ¿no? Entonces, si yo se lo daba tal vez a un pagano o a un judío, y poco iba a poder entender de esto, ¿no? claro. Muy probablemente el Evangelio de Mateo le venía bien al judío, el Evangelio de Lucas le venía muy bien al pagano, pero el Evangelio de Juan le venía muy bien para seguir profundizando en su fe a aquellos que ya habían recibido la buena nueva, ¿no? Claro, Claro, Es para maravilloso. profundizar. claro.
Claro que sí. Y ahí la imagen de Jesús que intenta presentar la comunidad juánica, este Evangelio de Juan, es precisamente la imagen del Hijo como el Hijo eterno del Padre. Mm, El Evangelio de Juan, de hecho, va a posibilitar eh, precisamente desandar todo aquello que tiene que ver con comprender la cristología, ¿no? Ujú. Comprender quién era aquel que anunciamos, verdadero Dios y verdadero hombre, Fíjate ¿no? ujú, capítulo Porque uno, que totalmente, ahí te da vuelta ¿no? la cabeza, realmente tenés que Totalmente, masticarlo muy totalmente. lentamente. Y al principio era el verbo, ¿no? Y la mm, frase tan preciosa, ¿no? Que rezamos en el Ángelus también, ¿no? Et verbum carum factum esset in habitabi nobis. Es decir, y el verbo, la palabra, se hizo carne. mm, Dios, la acción de Dios se hizo uno de nosotros, puso su morada en medio nuestro. Es muy interesante, yo recomendaba la Biblia la semana pasada de Luis Alonso Schockel, va haciendo un análisis de todos estos elementos simbólicos que va mencionando, y la traducción correcta, ¿no? Puso su morada en medio nuestro. Mm. Es mm. decir, no solo que se hizo uno de nosotros, sino que vivió Claro, como Claro, nosotros, claro. vivió acampó, en dicen medio otros, nuestro. ¿no? Sí, Hizo su campamento. Totalmente, totalmente, totalmente. Armó su tienda ahí entre medio de mm, nosotros. Es maravilloso, ¿no? precioso. Y es precisamente presentado como esa fuente de vida, ¿no? Ese cristiano que ya conversó vuelve a encontrarse con este evangelio que Claro. alimenta esa fe. Ujú, También nos presenta a un Jesús muy distinto al de los evangelios sinópticos. Ya vamos a ver qué se trata esto de sinópticos, ya lo voy a explicar. sí. Pero habla en discursos que son largos, se muestra como ese Hijo eterno, como esa palabra hecha carne, y precisamente presenta su imagen a partir de los 7 signos milagrosos que él pone en boca y en mano de Jesús, ¿no? Ujú, Y esto es interesantísimo. Y parece que esto es muy interesante estudiarlo, pero uno dirá, es el más posterior, y lo escribió una comunidad, no es un testimonio directo tal vez, mm, ok, pero tiene elementos que a veces lo hacen más históricos que al resto. Por mirá, ejemplo, cuando menciona las palabras mismas de Jesús, ¿no? Palabras que el resto tal vez olvida, pero que Juan menciona, ¿no? Como por Mira. ejemplo el Abba Padre, como el bautismo, como elementos que nos hacen entender con criterios históricos críticos, ¿m? ujú, Que tenía buenas fuentes para decir lo que decía, ¿no? claro, No era una improvisación o ese delay que llegó tarde sin claro. tanta... No, no, y no solo eso, sino que había sido estudiado, reflexionado y Mm, puesto allí al servicio. De hecho, nos dice, vamos a mencionar 7 signos, pero eso no quita que haya más. Eso. Es decir, es maravilloso. Fíjate 7 el también número también, ¿no? simbólicamente. Claro, claro. Claro, el número 7. claro que sí. Y signos. ¿Y por qué elige signo? Y porque solamente puede ver allí un milagro, puede ver obra de Dios, aquel que cree, Claro. Mm, ¿no? Y es muy interesante porque siempre te va desafiando. Cada vez que termina contando alguno de estos acontecimientos, alguno de estos signos o señales, siempre termina como desafiando a ese que está allí, Ujú, preguntándose qué es lo que está pasando. claro. ¿Quién claro. es este? Mm, ¿No? ¿Quién es este? Y te deja, me encanta, porque te deja en recalculando el Evangelio de Juan, ¿no? Fíjate también Claro, hoy diríamos eso. la metodología que usa. Primero creo y después entiendo. En el fondo nos dice así. Cree para Totalmente, poder entender, más que totalmente, entender para poder claro. creer, ¿no? Creo que también totalmente. nos Ese otro dice algo, camino. ¿eh? Un Mm, camino Sí, 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 evangélico. sí, sí. Y yo creo que, por ejemplo, la frase creo para entender, entiendo para creer, que es atribuida a San Agustín, ¿no? El creo te intelligas, intelligas un creo, seguramente lo han escuchado. sí. Eh, y, a ver, San Agustín tiene mucha influencia, por supuesto, del helenismo, de la filosofía, y seguramente esta comunidad también. Mm, No es casual que le atribuya a Jesús el término logos, mm, ¿no? Ujú, Que sea la palabra, que sea el verbo. claro. Ahí hay una influencia. Y San Agustín también, de hecho, es considerado neoplatónico. Es decir, ahí hay mucho. Entonces, la lectura de Creo para entender, entiendo para creer, claramente que la podemos anclar en la recepción que puede haber tenido de este evangelio. Qué bárbaro. Claro que sí, clarísimo, claro que clarísimo. sí. Es maravilloso. Mm, Bueno, entonces, para terminar ahí con Juan, esta cuestión de sí. que en torno a este evangelio se formó una comunidad sumamente viva, reflexiva, donde la figura
de María Magdalena, brillaba como un testigo de aquella resurrección, de aquel evento que no pudo dejarlos callados, ¿no? Y no es casual que Juan en este evangelio la presente como aquella primera enviada, como la primera en anunciar que Cristo vive. Y cuando hablamos también de escritos juánicos, nos aparece otra pregunta, que es precisamente si Juan es el mismo escritor de las cartas y del Apocalipsis. Sí. Sí. 2 libros más. Bueno, ya vamos a tener en otras de las sesiones un encuentro donde vamos a tratar las cartas Bien. y además para que la gente se quede conectada. Y por supuesto vamos a hablar del Apocalipsis, que es un librazo maravilloso. El libro de la esperanza. Totalmente, totalmente. Que tantas veces en nuestra historia ha sido castigado por aquellos que no han sabido leerla como ¿no? una imagen de miedo, de algo que va a pasar. terror. O que lo han manipulado, ¿no? Claro, ni Lo han usado. Claro, también. Ni hablar, ni hablar. Pero que maravillosamente es este libro de la revelación de la esperanza, ¿no? Y ya vamos a ver cuáles son los vínculos que tiene con esta comunidad juánica o con tal vez Juan, aquel hijo de Zebedeo que nosotros conocemos como el discípulo amado. Bien. Para anticipar, simplemente podemos llegar a decir que próximo la tradición... capítulo. Sí, pero podemos decir simplemente que la tradición afirmó durante muchos siglos, ¿no? Esta cuestión, pero que los estudiosos hoy nos van a decir hay grandes diferencias de estilo, de lenguaje teológico, y si bien quizás no se trate del mismo autor, sí se trata del mismo horizonte de fe, ¿no? De la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, Claro. ¿no? El Señor de la historia. Entonces, independientemente que no siendo los mismos autores, se sirvieron de la misma fuente o pertenecieron tal vez a la misma comunidad, ¿no? Bien, ya nos queda un ratito. Sí. Recordar esta cuestión de evangelios sinópticos. Probablemente lo han escuchado más de una vez. ¿Y a qué se refiere el cura cuando se para ahí en el ambón y nos dice, bueno, porque los evangelios sinópticos o en la catequesis? Suena clase, ¿viste? Cuando hagan un cuadro sinóptico, ¿qué tengo que hacer? No sé, ¿es comparar? ¿Es poner uno al lado del otro? Claro, del griego sinopsis, que precisamente es comparar, ¿no? Y se trata de esto, si uno pone... ¿Por qué evangelios sinópticos? Porque si uno pone el evangelio de Mateo, pone el evangelio de Marcos y nos da el evangelio de Lucas en paralelo, nos vamos a dar cuenta que pueden ser leídos en paralelo. Narran los mismos episodios con muchísimas coincidencias. Entonces, por eso se le decidió... ¿Por eso están ordenados de esa forma también en el Nuevo Testamento? Sí, responde a otros criterios también, pero podemos decir que sí, ¿no? Es decir, se sirvieron de la misma fuente. Se sirvieron de la misma fuente. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas, si uno los pone, va a encontrar casi similitudes. Ahora, si lo pone a Juan ahí, Juan poco va a tener ahí en relación claro, ¿qué hace este acá? Rompe la estructura, claro. Claro. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, ustedes recordarán un signo maravilloso, un milagro maravilloso para hacernos entender el sentido de la comunidad, ¿no? Aparece en los tres casi con las mismas palabras. Juan, en cambio, tiene otro estilo y muchos relatos que le son exclusivos, como por ejemplo las bodas de Caná, la resurrección de Lázaro, etcétera, ¿no? Ahora, los estudiosos lograron entrever o inferir a partir de estas comparaciones que tal vez se sirvieron de otra fuente. ¿Y por qué? A esto le llamaron la fuente Q, los estudiosos. Q viene del alemán Quelle, ¿no? Quell, ¿sí? La fuente Q. Quell significa fuente. Tampoco hay que darle tanta vuelta, significa fuente. Bien. Y se trata de una hipótesis de los biblistas modernos que precisamente nos dicen que hay una colección de dichos de Jesús, ¿sí? Que daba vueltas por estas primeras comunidades, probablemente escrita en arameo o en griego, pero de las cuales se habían servido tanto Mateo como Lucas. Además de Marcos. Pero no se observa ningún manuscrito de esta fuente Q actualmente, pero sí, entonces podemos inferir, estos, reitero, parte de los estudiosos bíblicos, podemos inferir esta cuestión porque Mateo y Lucas comparten frases idénticas de Jesús que no están presentes en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Bien. Entonces, si bien los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, porque uno podría asemejar los textos,
en cómo los van narrando, en los Ujú. acontecimientos que van narrando o en los dichos mismos de Jesús, hay algo ahí que podemos inferir con cierta diferencia, que hay cuestiones que Marcos tiene que Mateo y Lucas no. Y Mateo y Lucas comparten cosas que Marcos no. Entonces, Ujú. probablemente dicen los estudiosos, había otra fuente dando vuelta de las cuales ellos se sirvieron. Bien. Y esta fuente es lo que ellos denominan la famosa fuente Q. Em, para ir, vamos a ir cerrando, porque Sí, nos queda mucho tiempo, no me quiero pasar. Em, esta cuestión de, que nos había quedado un poco la pregunta de por qué sabemos o cómo sabemos las fechas. Bueno, eh, primero que se comparan datos históricos, ¿no? Esta cuestión de que yo les decía, Marco probablemente se escribió ahí cercano al año 70. ¿Por qué? Porque alude al hecho de la destrucción del Templo de ujú, Jerusalén. Es decir, la comparación del resto de los relatos históricos que habían ocurrido en la Israel de aquel tiempo, ¿sí? Y cómo los evangelistas van narrando los acontecimientos, nos hacen coincidir y poder dilucidar ciertas fechas. ujú. También por los testimonios de los padres de la iglesia, ¿no? Sobre todo hay que mencionar a Papías de Hierápolis, a Ireneo, a Clemente de Alejandría, que tienen una fuerte influencia y un gran estudio dedicado Sí, a los evangelios y por supuesto cómo se va conformando el canon bíblico. Y también el estilo de escritura, el griego que se utiliza, la teología que tiene cada evangelio en sí, ayudan a situarlos en tiempos concretos, ¿sí? Por eso que tenemos ciertas aproximaciones que nos ayudan a dilucidar esto. bien. También había una pregunta que nos habían dejado la última vez, que era si se conservaban los originales de estos Sí, textos. Y la respuesta había sido no. Bueno, para explayar un poquito, es que precisamente los textos de los autógrafos, es decir, aquellos que habían escrito de puño y letra, los originales diríamos, no se conservaron. Lo que tenemos son copias que fueron circulando en estas primeras comunidades, hechas en diferentes lugares y tiempos, por escribas y por las comunidades cristianas, ¿no? Yo había mencionado el papiro de Reynolds, que es el fragmento más antiguo que tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, 125 después de Cristo. Fíjense que son fechas muy cercanas, ¿no? A esta primera comunidad, a ujú, estos primeros testigos. Entonces, son importantes que existan estos fragmentos. Y se conserva en Manchester, particularmente, este papiro. Después también tenemos el Oxirrinco, también que fue una serie de papiros descubiertos en Egipto. ujú. Acá no podemos contar las del Qumran, porque el descubrimiento de las cuevas del Qumran, que seguramente en algún momento Sí, lo habrán escuchado, contiene elementos muy importantes para nosotros, pero no nos hablan del Nuevo Testamento, Claro. sino de cómo se fue preparando ese trasfondo teológico en las Ujú. comunidades israelitas en la espera del Mesías, ¿no? De hecho, el descubrimiento es maravilloso, o sea, la cantidad de papiros que se descubrieron nos ayudan a entender el contexto de estos esenios, estos puros, que se habían separado de las comunidades del templo, ¿no? El templo para ellos ya era un lugar de sacrilegio, y se separaron y allí siguieron estudiando el Antiguo Testamento, ¿no? La Torá, precisamente a la espera del Mesías. Entonces nos ayudan a entender el trasfondo, pero claramente que no tenemos allí textos o fragmentos Claro. del Nuevo Testamento. Ujú, Y hay otros papiros, el papiro de Bodmer, el papiro de Chester, y después los códex, ¿no? Los famosos códex. El Codex Vaticanus, que es el Código Vaticano del siglo IV, uno de los más completos del Antiguo y el Nuevo Testamento. El Sinaiticus, también descubierto en un monasterio, el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, ujú. también del siglo IV, que también contiene casi toda la Biblia. El Alejandrino, que se encuentra en Londres, que también está datado en el siglo V. Es decir, tenemos al resguardo, si bien no los textos originales de los hagiógrafos, sí tenemos todas estas copias que claramente intentaron mantener fielmente aquello, y que si uno las compara y nos atestiguan precisamente eso, ¿no? bien, La el criterio de atestación múltiple es fundamental para exacto. nosotros, Bien, ¿sí? bien. Bueno, Ahí está, queridos, sí, ahí está sí, Alexis, la respuesta para la querida Yoli, profe de historia, que dejaba este interrogante. La semana pasada si había registros. Por aquí por el WhatsApp te cuento. Muchísimos agradecimientos como siempre, Normita de Temperley. Cómo nos expande el conocimiento. Tan excelentes explicaciones que además
contagian pasión por la palabra de Dios. Eso es bellísimo también. Y te dejo una consulta que dejó Tarcisio, que suele ser un interrogante muy común también. Magníficas explicaciones, dice él, muy interesante. Una pregunta para Alexis. ¿Es posible que quien va a misa todos los días y escucha la palabra, en 3 años obtiene un conocimiento de toda la Biblia? Suele ser muy común esta pregunta. Sí, la he escuchado más de una vez. Sí, en realidad, como están preparados los leccionarios, así litúrgicamente, si uno iría a misa durante estos 3 años, probablemente, y además por cómo están divididos los años litúrgicos en Sí, A, B y C, probablemente sí, uno tenga una lectura más completa. No de toda la Biblia, porque no se claro, leen Claro. todos los pasajes, por ejemplo, del Antiguo Testamento, no se claro. leen todos los salmos. Es decir, sí, de los evangelios, probablemente. Va Sí, a tener como una mirada mucho más amplia y completa. completa. Ujú. Pero de toda la Biblia, y es mucho decir, porque hay no todos los textos bíblicos son leídos dentro de la liturgia o considerados dentro de los leccionarios. Así Ujú. que Alexis, todo lo que has ido Sí, compartiendo hoy y los días anteriores constituye un elemento de contexto y de mirada. Lo que yo sí sé es que en tu interior y tu intención como la nuestra es que nos encontremos con la palabra. mm, Todo esto está totalmente, buenísimo, nos sirve, nos ilumina, pero la clave, o no, creo que coincidirás, es la experiencia con la palabra de Dios, lo que Dios puede hacer a través de esta palabra que es viva. sin Todo esto es dudas, histórico porque es totalmente. real, pero es viva. sin dudas. Totalmente, totalmente. De hecho, este espacio nace para eso, ¿no? Es decir, Mm, para celebrar tenemos que conocer lo que tenemos que celebrar, claro. ¿no? Y es importantísimo conocer nuestra Biblia, que es aquello que nos alimenta, ¿no? Es el alma de la catequesis, es el alma de nuestra fe, es el alma de la teología, precisamente porque contiene los Ujú. testimonios de aquellos amigos de Jesús que lo experimentaron en vida y que desean dejarnos ese testimonio, ¿no? Precisamente para que nosotros podamos sentirnos cercanos de ese Así Jesús. es, así Así que es. todo esto tiene que servirnos para eso, para llegar a Él, ¿no? Por eso agradecidísimos de este espacio, de lo que nos convidás, de lo que nos compartís también, Alexis, y para responder a la pregunta frecuente también, ¿cómo hago para contactar al profe, para saber más de lo que hace? Tenemos la buena noticia de que te animaste y hoy te encontramos en Instagram. Totalmente. Se Un animó, qué Se punto maestro. animó. locus. ¿Ah? Un punto locus, un Sí. lugar para pensar la fe, lo pueden buscar en Instagram. Atentos, este sábado vamos a hacer un taller, voy a hacer, y los invito por supuesto a todos, un taller abierto para tratar el Tratado de Pecado y Gracia. Es maravilloso, tenemos Wow. muchas preguntas sobre el perdón, sobre Mirá. la gracia. ¿Dios perdonará todo? Bueno, preguntas como esa y Qué otras vamos a bueno. tratar en ese Genial. taller y Este mismo pronto en sábado. Sí, Cristología. recordamos Este bien, sábado. en Instagram, Sí. un punto, pero con el signo, con el Sí, signo hacemos el de punto, punto, sí, locus. locus con C, locus ¿Mm? con C, allí encontramos, Los espero ahí, hay sí. fragmentos de los programas.